Bueno, como para cerrar un poco la idea de qué microorganismo está implicado en cada tipo de infección, hice unos cuadritos para cerrar un poco la idea. Bueno, ahora arreglé un poco mi audio y el ruido que escuchaban en el video anterior era más que nada el ventilador de mi compu, así que perdón, traté de solucionar eso para ahora. Bueno, en cuanto a las infecciones de piel y partes blandas, vamos a tener lo que es el impétigo, la erisipela, celulitis, forúnculos, carbúnculos y abscesos cutáneos. El impétigo va a ser una afección que va a implicar tanto más que nada la epidermis, va a curar y no va a dejar cicatriz. Tenemos que dentro del impétigo tenemos dos cuadros, el bulloso y el no bulloso. El no bulloso está más implicado en lo que es el piógenes y bueno, se puede coinfectar con Staphylo aureus. Y el bulloso más que nada es por Staphylo aureus por su toxina exfoliativa. Justamente la definición de bulloso hace referencia a que se presenta como ampollas con un contenido mielicérico más que nada en extremidades y tronco. Y bueno, que estas al romperse drenan su contenido y queda un collarete epidérmico por la ruptura de la tapita de la ampolla. Y el no bulloso se da más que nada en la zona periorificial. Es más que nada una infección en niños en la época de verano, donde tienen más estas partes expuestas y tienen contacto con otros niños, en la pileta, en el club, etc. Después tenemos la erisipela, que va a ser una infección más superficial, se va a diseminar por vía linfática y se va a caracterizar porque es una placa bien definida, va a predominar en miembros inferiores y se puede acompañar o no de fiebre. El productor de este es el piógenes. Después tenemos la celulitis, que a diferencia de la erisipela va a comprometer el tejido celular subcutáneo, tiene los límites mal definidos justamente porque es una infección más profunda y por lo general hay una puerta de entrada para que se produzca la celulitis. Acá tenemos que dentro de lo que es celulitis, forúnculos, carbúnculos, abscesos cutáneos, o sea, todas infecciones purulentas, lo que más va a predominar es el SAMR en un 70%, como había dicho en el video anterior. Bueno, acá tenemos una placa de erisipela y celulitis. ¿Cómo la diferenciamos? La erisipela tiene el límite bien definido, su eritema es como más brilloso, la bibliografía lo define como una piel de naranja. En cambio la celulitis siempre vamos a tener por lo general una puerta de entrada, sus límites son difusos ya que es más profunda la infección. Y bueno, acá tenemos una tablita que saqué de la guía de la SADI del 2009 que describe los factores de riesgo asociados a recurrencia para erisipela y los factores predisponentes para la aparición de erisipela. Tenemos que la obesidad, la diabetes, el alcohol, la presencia de cirrosis, infecciones del tracto respiratorio superior, inmunodepresión, que el paciente tenga linfedema, insuficiencia venosa, injuria local previa o actual, tiña pedis, safenectomía, erisipela previa, son factores que predisponen a la aparición de erisipela. Y factores asociados a la recurrencia. Que bueno, además de tratar la erisipela, tenemos que tratar estos factores justamente para que no vuelva a suceder lo mismo a nuestro paciente. Bien, acá tenemos un forúnculo y un carbúnculo. Que bueno, básicamente, vamos a volver atrás, el forúnculo va a ser, se va a desarrollar a partir de una foliculitis, pero esto va a ser más profundo, va a ser un nódulo que inicialmente va a ser doloroso, firme, rojizo y después va a evolucionar a una colección purulenta y va a drenar su contenido. Este, al ser más profundo, deja cicatriz, en cambio la foliculitis es más superficial y no deja cicatriz. Y el carbúnculo va a ser el conjunto de forúnculos agrupados que van a formar una placa
inflamatoria, dolorosa y que van a drenar el contenido al exterior. Tienen el característico signo de la espuma vera, ven que tiene muchos agujeritos que drenan el contenido, y este es el forúnculo. Y bueno, acá a lo que estábamos diciendo al principio, el impétigo no bulloso, que es periorificial, que se caracteriza por las costras mielicéricas, y acá tenemos el bulloso, que se presenta con bullas o ampollas con contenido, y que al romperse dejan este collarete epidérmico. Y bueno, acá un poquito, esto se lo tenemos que agradecer a Eric, que bueno, me hizo el meme, para que nos quede claro, básicamente, que creo que fui tan repetitiva que nos quedó claro que la mayoría de las infecciones hoy en día son por SAMR, que son resistentes a meticilina y que van a andar bien con otros tipos de antibióticos como clindamicina, que acá no lo pusimos, pero TMS o Bactrim, daptomicina, linezolid, que son y algunas cefalosporinas de tercera que andan bien para SAMR. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las infecciones necrotizantes, que voy a explicar un poquito de lo que la caracterizan. Este es un cuadrito que tenemos, por un lado, el número de recuento de bacterias y el tiempo. Tenemos que al principio de nuestra infección necrotizante tenemos una alta carga bacteriana que va a ser en la primera parte, en la fase exponencial. En esta fase se van a replicar mucho las bacterias. Al replicarse mucho las bacterias, vamos a tener alta producción de pared celular para esas bacterias. Eso ténganlo en cuenta. Después tenemos una fase estacionaria, donde acá ya no hay más replicación, o sea, disminuye la tasa de replicación y aumenta la cantidad de toxinas producidas por esa bacteria. Entonces, lo que caracteriza a la infección necrotizante es que tiene una alta carga bacteriana y una alta producción de toxinas. ¿Qué pasa? Esto es importante para el tratamiento porque acá, donde estamos en la fase exponencial, van a andar bien los que son los antibióticos que actúan en la pared bacteriana, y acá no van a tener mucha función estos antibióticos. Entonces se vio que sería de buen actuar combinar dos tipos de antibióticos, unos que actúen en la pared para evitar esta fase exponencial, disminuir la cantidad de replicación bacteriana al romper la pared que se está formando, y otra cuando no pueden actuar en la pared porque están en fase estacionaria, entonces lo asociaríamos a un antibiótico que tenga acción ribosomal, que llama en el próximo video voy a explicar bien cada grupo de antibióticos, cómo actúa cada uno, para poder entender bien esto, pero más o menos para que tengamos una idea ahora. Que las infecciones necrotizantes, para cerrar, tienen alta carga bacteriana y alta carga de producción de toxinas, y esto se da en diferentes fases. Bueno, espero que haya quedado clara esta parte. Bueno, entonces, como dije, las infecciones necrotizantes son infecciones rápidamente progresivas, son graves, profundas, van a afectar, tenemos que estas van a sobrepasar lo que es la fascia del músculo, pueden comprometer al músculo y de ahí ya hacer una infección más profunda y ya hasta llegar a lo que es el hueso. Estas se pueden clasificar en clostridiales o no clostridiales, o la más famosa, la fascitis necrotizante. La no clostridial, o sea, la pueden causar múltiples microorganismos. La clostridial está más caracterizada por lo que es ser o también llamada gangrena gaseosa, que la producen los Clostridium, más que nada el Clostridium perfringens, y bueno, y las otras especies de Clostridium o el Septicum. Se llama gaseosa porque bueno, lo que la caracteriza es la crepitación por la presencia de gas. ¿Se acuerdan que en el video anterior comentaba que los clostridios forman gases volátiles que hacen que
se produzca mucho gas y de esa famosa crepitación. Bueno, y dentro del ano clostridial tenemos el Staphylo aureus, el Piógenes, enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus. También entran los clostridios, la Pseudomonas aeruginosa, Haemophilus influenzae, Aeromonas. Y la necrotizante tenemos que el Piógenes es el más frecuente, y en un 30% de los casos tenemos el Staphylo aureus, enterobacterias y otras bacterias anaerobias. Pero bueno, tengamos en cuenta que vamos a tener que tratar ante una infección necrotizante tanto Bacillus gram negativos, positivos y anaerobios, el Clostridium a la cabeza. ¿Qué nos va a hacer sospechar de una infección necrotizante? Que bueno, el paciente tenga un dolor intenso y desproporcionado a la lesión visible, capaz que es una lesión muy pequeña y al paciente le duele intensamente, edema que sobrepase el eritema, anestesia cutánea, esto ya es un signo tardío. Que presente coloración azul purpúrica en parches, alteración del sensorio y otros síntomas sistémicos más evidentes que los locales, bullas hemorrágicas, crepitación, esto por los clostridios, necrosis cutánea y rápida progresión del cuadro a pesar de un esquema antibiótico adecuado. Y bueno, ya que entre en shock. Ven, acá tenemos las lesiones en parches, un edema bastante importante, la coloración. Bien, acá tenemos los diferentes microorganismos causantes de diferentes tipos de infecciones necrotizantes, que me parece importante por si lo querían saber, pero bueno, con que sepamos que son no podemos por la clínica suponer si son polimicrobianas o monomicrobianas, entonces lo tenemos que tener en cuenta eso para el tratamiento empírico. Yo no tengo ningún signo que me diga, esto es monomicrobiana, lo voy a tratar con esto, o es polimicrobiana, lo voy a tratar con esto. No, entonces tenemos que tener en cuenta Bacillus gram negativos, positivos y anaerobios a la hora de decidir. Y tener en cuenta eso que expliqué al principio de las diferentes fases, que por eso es bueno asociar un antibiótico que actúe en la pared y un antibiótico que actúe a nivel ribosomal para que haya una sinergia. Bien. Me guié mucho por lo que es esta guía, este nuevo consenso de la SADI que salió el año pasado, de infecciones de piel y estructuras relacionadas, que habla mucho de la incidencia del SAMR en la comunidad, y de este consenso que en realidad es del 2009, pero está bueno, tiene 3 partes, para guiarse por el tratamiento no tanto, guíense por acá más que nada, pero está bueno para las definiciones de cada infección de piel y partes blandas, está bueno. Bueno, siguiendo con sistema digestivo, vamos a hablar un poco de lo que son los microorganismos causantes de diarrea. Para tener en cuenta, la diarrea va a ser un proceso autolimitado, que la mayoría de los microorganismos que la producen son virales. También tenemos causas bacterianas, pero es en menor frecuencia. Como va a ser un proceso autolimitado, que no se va a extender más de 48 horas por lo general, esto no va a necesitar, o sea, no lleva tratamiento antibiótico. La diarrea es un tratamiento sintomático con dieta y mucha hidratación, y en caso de que tengamos un cuadro diarreico disentérico, ahí sí lo vamos a tener que estudiar un poquito más, pero por lo general estas patologías no necesitan más que dieta y mucha hidratación. Bien, dentro de las bacterias tenemos Escherichia coli, que tenemos sus distintas cepas. Tenemos la enterotoxigénica, causante de diarrea del viajero, más que nada en lactantes y niños. Enteropatógena, puede dar una diarrea aguda como crónica, más que nada en niños. Enteroinvasiva, que da una diarrea disentérica acompañada de fiebre.
enterohemorrágica, también un cuadro de disentería, y que es una de las causantes del síndrome urémico hemolítico. Escherichia coli enteroagresiva, que puede afectar a niños pequeños, provoca una diarrea acuosa y puede provocar diarrea persistentes en niños y adultos infectados con HIV. Tenemos Campylobacter, que afecta más que nada a menores de 2 años, es una diarrea acuosa y en ocasiones disentérica. Shigella en niños puede producir una diarrea leve hasta cuadros de disentéricos. Vibrio cholerae, que se caracteriza por deposiciones acuosas incoloras acompañadas de vómito, que se caracteriza por una rápida y grave depresión de volumen, o sea, sobre que son diarreas acuosas, además están acompañadas de vómitos, produce una deshidratación bastante importante en el paciente que lo puede conducir a un shock hipovolémico. Después tenemos la salmonela, causa de diarrea puede ser acuosa o disentérica, más que nada disentérica. Como dijimos que la mayoría de las diarreas eran causadas por virus, me pareció pertinente agregarlos. Rotavirus va a ser causando una gastroenteritis más que nada en niños entre 4 y 23 meses. Después tenemos el Norwalk y el adenovirus, más que nada en pacientes adultos jóvenes. Siguiendo con genitourinario, vamos a tener úlceras genitales causadas por, esto hablando de bacterias. Recordemos que otras causas de úlceras genitales son los virus herpes, que bueno, también se pueden presentar como úlceras a nivel genital. Tenemos el Treponema pallidum, causante de la sífilis, espiroqueta, Chlamydia trachomatis, bacteria intracelular, Haemophilus y Klebsiella, bacterias gram negativas. Tenemos que el Treponema pallidum va a causar lo que es el chancro, que es una úlcera indolora de base dura y eritematosa, tiene los bordes bien definidos. En el hombre va a estar más que nada en el prepucio, en el pene, y en la mujer en el introito vaginal. La Chlamydia trachomatis, hablando de úlceras genitales, va a generar lo que es el linfogranuloma venérea, la Haemophilus ducreyi, el chancro volando, y la Klebsiella granulomatis, la dovanosis. Bien, acá tenemos imágenes del chancro sifilítico, úlcera indolora, con bordes bien definidos, base eritematosa, fondo eritematoso. Que acá tenemos varias lesiones. Cuando encontramos varias lesiones tenemos que sospechar de algún inmunocompromiso. Y recordar que las lesiones por sífilis predisponen a otras infecciones, porque ya tenemos una puerta de entrada para otras infecciones. Así que siempre hacer el rastreo de otras infecciones en un paciente que viene con un chancro o que sospechamos de sífilis. Bueno, esto también se puede acompañar de linfoadenopatía regional, inguinal más que nada, y bueno, va a desaparecer de 2 a 6 semanas. Bueno, después tenemos lo que es la enfermedad inflamatoria pélvica, que puede estar causada por micoplasmas, clamidia, neisseria, gonorrea, gonococo, enterobacterias, streptococo, agalactiae y anaerobios como los clostridium. Bueno, esto se caracteriza por una inflamación hacia lo que es el tracto genital superior. Va a generar endometritis, salpingitis, podemos tener abscesos tubováricos y pelviperitonitis, dependiendo de la gravedad y la progresión del cuadro. Las pacientes muchas veces van a consultar por un flujo patológico, que tengan sangrado anormal, dispareunia, o sea, dolor en las relaciones sexuales, por un dolor pelviano intenso, por síndrome febril, y nosotros al examen ginecológico vamos a constatar que va a ser doloroso. Acá tenemos algunos de los criterios para hacer el diagnóstico. Los mayores: dolor abdominal hipogástrico, flujo vaginal patológico. Esto, que es el signo de Frenkel positivo, es nosotros al examen ginecológico, al movilizar el cuello uterino,
va a despertar un gran dolor en la paciente. Y los criterios menores: fiebre que nosotros palpemos, una masa anexial, leucocitosis al examen del laboratorio, eritrosedimentación acelerada. Bien, tenemos que tener en cuenta los microorganismos. Recuerdan los gonococo, enterobacterias, estrepto. Entonces tenemos intracelulares, gram positivos y gram negativos, y anaerobios. Bien, después tenemos lo que son las uretritis, que también están la mayoría implicados en estos: gonococos, clamidia, ureaplasma, micoplasma, tricomonas. Para la cervicitis también lo mismo, se agrega el actinomyces, que está muy en relación con el DIU. Y bueno, esto se caracteriza más que nada por secreciones purulentas. Después tenemos la vaginitis y vaginosis, que la vaginosis, o sea, no es un cuadro que se dé por una infección exógena, sino más que nada porque hay una alteración en la flora vaginal de la mujer, y se da más que nada por el complejo GAM, que está formado por Gardnerella vaginalis, anaerobios y micoplasmas, y por Mobilungus. Es un desequilibrio de la flora por disminución de los lactobacillus que permite que que el complejo GAM prevalezca sobre los lactobacillus y genere una vaginosis. Y después las vaginitis van a ser por cándida, por tricomonas. También puede ser por clamidia trachomatis. Bien, bueno, estos cuadros se caracterizan por un flujo que, bueno, en caso de cándida va a ser más blanco, con aspecto de ricota, diría la bibliografía. Y también podemos encontrar los nichos de cándida como acúmulos blanquecinos en el introito. Y la tricomona, bueno, por un flujo fétido, color amarillento, espumoso. Bien. Bueno, ahora vamos a las infecciones urinarias. Tenemos que pueden ser estas altas o bajas. Dentro de las altas tenemos la pielonefritis, o pueden ser causadas por un absceso a nivel de la pelvis o renal. Después tenemos las infecciones urinarias bajas, que tenemos las uretritis, la cistitis. Cistitis cuando afecta la vejiga, y la uretritis, la uretra básicamente. Y los microorganismos más que nada implicados: Escherichia coli a la cabeza, Staphylococcus saprophyticus, Proteus, que dijimos que se asociaba a la presencia de cálculos, Klebsiella, Enterococos, los mismos para el hombre, sacando el Saprophyticus, y la Pseudomonas aeruginosa que se crea. En los neonatos igual, menores entre un mes y un año, Escherichia coli, Proteus, Klebsiella, lo mismo. Tenemos que a nivel de los riñones, la pielonefritis, los signos van a ser dolor en la espalda baja, fiebre, temblores, escalofríos, náuseas, vómitos. En la vejiga, bueno, vamos a tener disuria, polaquiuria, podemos tener tenesmo vesical, que va a ser la sensación de que no hicimos todo el pis. Y en la uretra, bueno, disuria o secreción, puede haber también hematuria. Bien. Bueno, ahora vamos a nivel respiratorio, que tenemos infecciones respiratorias altas, rinitis. Las infecciones respiratorias altas, por lo que más están causadas, son por virus, excepto en la otitis, que la otitis prevalecen las infecciones bacterianas sobre las víricas. Y tenemos que a nivel, entonces, no vamos a tratar una infección respiratoria alta, a no ser que, bueno, por ejemplo, en una faringoamigdalitis, los criterios de Centor, que son los que se utilizan para ver si le administramos o no antibióticos a nuestro paciente,
que nos da ciertos criterios para ver si no es una infección bacteriana, la mayoría de las causas de faringoamigdalitis van a ser víricas. Entonces, una mala práctica administrarle antibióticos a un paciente que es muy probable que tenga una faringoamigdalitis, pero de causa viral, que básicamente no van a hacer nada los antibióticos. Bien, con respecto a la rinitis, rinovirus, coronavirus, hechovirus, coxsackie, el famoso coronavirus no es el COVID-19, pero bueno, es otro. Faringoamigdalitis tenemos rinovirus, parainfluenza, influenza, coronavirus, adenovirus, herpes, Epstein-Barr, virus de la inmunodeficiencia humana, adenovirus, citomegalo, coxsackie. Algo que decir con esto: Epstein-Barr, HIV y citomegalo van a producir el síndrome mononucleósico, que se caracteriza por odinofagia, hepatoesplenomegalia, linfadenopatías cervicales. Después tenemos que el coxsackie da la famosa herpangina, que son máculas, pápulas o úlceras que están ubicadas en la pared posterior de la faringe y que también se asocia mucho al síndrome pie-mano-boca en niños pequeños. Y bueno, después tenemos dentro de las faringoamigdalitis bacterianas la causada por el Streptococcus pyogenes, que bueno, se va a caracterizar por la presencia de placas y más que nada en niños, que acá bueno nos vamos a guiar por los criterios de Centor. Y bueno, acá están las complicaciones que habíamos dicho: supurativas, no supurativas. Dentro de las no supurativas, que dijimos que iban a ser sistémicas a causa de una complicación más que nada a nivel inmunológico, la fiebre reumatoide y la glomerulonefritis post-streptocócica. Bueno, después tenemos epiglotitis, que puede causarla lo que es el Haemophilus influenzae, y bueno, también la Bordetella pertussis. Otitis media aguda, dijimos que iban a prevalecer las causas bacterianas sobre las virales, pero bueno, el cuadro de las otitis pueden resolverse y podemos tener un tratamiento diferido. Vemos cómo evoluciona el paciente. Si no evoluciona dentro de las 48 horas, podemos tratar con antibióticos que cubran Streptococcus, Haemophilus, Moraxella, Piógenes aureus. Entonces tenemos cocos gram positivos y negativos para tener que cubrir. Bueno, la citosinusitis lo causan los mismos microorganismos: el estrepto, la Moraxella y el Haemophilus. Esos tres, entre otitis y sinusitis, siempre. Y en la otitis externa tengamos en cuenta la Pseudomonas aeruginosa, Candida, Staphylococcus y otros gram negativos. Pseudomonas es muy frecuente en pacientes diabéticos. Bueno, y laringitis y traqueitis, virus parainfluenza, influenza, bacterias como Corynebacterium diphtheriae, Staphylococcus aureus y Piógenes. Bueno, ahora vamos a las infecciones respiratorias bajas. Tenemos la neumonía, que tenemos diferentes microorganismos según la edad. En neonatos, el Agalactiae, el Streptococcus beta hemolítico del grupo B, el Streptoneumoniae, Escherichia coli, virus respiratorios, tenemos que tenerlos en cuenta también, y Chlamydia trachomatis. En la infancia, Streptoneumoniae, Mycoplasma, Haemophilus y virus respiratorios. En el adulto, el Streptococcus pneumoniae es el principal causante de la neumonía aguda de la comunidad. Y después vamos a tener pacientes mayores de 65 años, que acá aparece el Strepto, Haemophilus, el Staphylococcus, bacilos gram negativos y Mycoplasma. Recordemos que el Mycoplasma es una bacteria intracelular, así que tengamos en cuenta para el tratamiento. Bueno, y después tenemos que va a cambiar los microorganismos dependiendo de los factores predisponentes. Como habíamos dicho, por ejemplo, en zoonosis, Chlamydia psittaci, que está asociado a aves de corral. Por ejemplo, en pacientes tabaquistas teníamos el Haemophilus influenzae,
productor de beta-lactamasas, pacientes que consumen alcohol están en relación con el Escherichia coli. Y bueno, Mycobacterium tuberculosis es endémico en nuestra zona y tenemos que sospecharlo ante un paciente con un cuadro respiratorio, con tos crónica de más de 15 días y que tenga asociado otros cuadros. O sea, esto es un sintomático respiratorio. Paciente que tiene tos de más de 15 días de evolución, tenemos que sospechar de la presencia de Mycobacterium tuberculosis. Y puede agregar otros síntomas como sudoración nocturna, pérdida de peso. Bien, bueno, y no olvidarnos de la pseudomonas aeruginosa cuando hay una patología de base en el pulmón como fibrosis quística y EPOC. Bueno, para cerrar un poquito y repasar que la neumonía es de diagnóstico clínico, que vamos a encontrar el examen físico, que el paciente tiene disminución del murmullo versicular, vibraciones vocales, crepitaciones. A la clínica va a venir un paciente con disnea, tos, fiebre, dolor torácico, y que para contactar la sospecha de neumonía le vamos a pedir una radiografía y vamos a constatar que hay una radiopacidad y que bueno, vamos a encontrar la presencia de broncograma aéreo. Bien, a nivel del sistema nervioso tenemos lo que es la meningitis, me pareció una de las patologías más importantes infecciosas para hablar, y que vamos a tener diferentes microorganismos dependiendo de la edad. Agalactidae siempre en neonatos, pensémoslo. Escherichia coli y otros bacilos gram negativos. Listeria. La listeria lo vamos a tener presente en los dos grupos etarios, en dos extremos, perdón. En los más chiquititos y en los más viejos. Después tenemos que a las 3 a 6 semanas Agalactidae, Haemophilus se agrega y el Streptococcus pneumoniae y Escherichia coli. Bueno, ya estaba antes. De 2 meses a 15 meses tenemos Neisseria, el meningococo, el Streptococcus pneumoniae y Haemophilus. En los adultos tenemos Strepto, Pneumoniae, Neisseria, Escherichia coli y el Staphylococcus. Y en los ancianos tenemos Listeria, vieron en los dos extremos, los recién nacidos y los viejitos, Listeria. Que recordemos que era una bacteria intracelular. Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Neisseria meningitis y Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae libera gran cantidad de toxinas, lo que genera una gran respuesta inflamatoria. Por eso es importante que para el tratamiento antibiótico empírico tengamos en cuenta qué microorganismos. Por ejemplo, si tengo un neonato y tengo un paciente anciano, tengo que tratar esta bacteria porque la tengo que pensar. Y tenemos que tratar el neumococo que está en la mayoría, que bueno, como el antibiótico va a destruir la bacteria, va a causar una respuesta inflamatoria aún más exagerada, nosotros para prevenir, y bueno, nos podría agravar más el cuadro, para prevenir todo eso, antes de colocar los antibióticos está indicado dar corticoides para evitar esa inflamación excesiva. Bien, esto, bueno, virus que también son causantes de meningitis, hongos y parásitos, pero estos, o sea, no van a dar un cuadro de meningitis sino más focal, porque forman más, por ejemplo, el toxoplasma forma lesiones ocupantes de espacio en pacientes inmunocomprometidos más que nada, y va a dar un cuadro con una focalidad neurológica más que un cuadro meningio, porque no afecta a las meninges en sí, sino es más a nivel cerebral. Bueno, y el criptococo habíamos dicho que nos va a presentar la clínica florida de la meningitis con cefalea, vómitos y rigidez de nuca, sino que va a ser más solapada, más cefalea. Bien, y acá tenemos la lista de, dependiendo de la edad, 16 a 50, estrepto, meningo, más de 50, pensemos en listeria,
Y bueno, después, si hay inmunosupresión, también pensemos en listeria, también agreguemos pseudomonas, pero siempre van a estar el estrepto, el meningo y en los extremos de la vida, listeria, y en inmunodeprimidos también. Bueno, me guié bastante con la guía de la SADI de meningitis bacteriana U. Bueno, seguimos con lo que es el sistema esquelético. Vamos a hablar más que nada de artritis séptica y osteomielitis. Artritis séptica va a ser la inflamación del espacio articular. Es una urgencia infectológica, ya que puede progresar a la destrucción de la articulación y una pérdida irreversible de lo que va a ser la función articular. Tiene prevalencia más que nada en niños menores de 2 años y ancianos que por lo general tienen factores de riesgo, o sea, que tengan una alteración articular de base, por ejemplo, artritis reumatoide, artrosis, bueno, que tengan antecedentes de un traumatismo, ya sea cerrado o abierto, que sea un paciente con diabetes, inmunosupresión. Bueno, vamos a tener que se puede vivir en gonocócica o no gonocócica, ya sea si es causado o no por Neisseria gonorrhoeae. Y tenemos que la no gonocócica puede ser por diseminación hemática, por contigüidad, por invasión directa, ya sea posquirúrgica, por artroscopía, por traumatismo penetrante. La que es por diseminación hematógena puede estar con un cuadro concomitante, ya sea de endocarditis infecciosa o meningitis. Vamos a tener que los microorganismos causantes a la cabeza del Staphylococcus aureus siempre pensemos en SAM-R, un 55%, Streptococcus un 27%, Bacillus gram negativo 14%. En lactantes vamos a tener al Staphylococcus aureus, vamos a tener el Streptococcus agalactiae, Bacillus gram negativos y Candida. Entre los 2 meses y 5 años quiero destacar a la Klebsiella kingae, que es un Bacillus gram negativo. Me olvidé de describirlo en el video anterior, pero este va a colonizar orofaringe el 70% de los niños de 6 meses a 4 años o 5 años. Y puede generar una infección invasiva osteoarticular como artritis séptica o osteomielitis, más que nada en rodilla y caderas. Bien, después tenemos Staphylococcus aureus, Piógene, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae tipo B. Y en mayores de 5 años, Aureus, Piógenes y Neisseria. Acá tenemos las causas. Según qué pasó, vamos a sospechar. Por ejemplo, en contacto con cachorros, dijimos lagartonela. Viaje a zonas endémicas o pacientes inmunocomprometidos. Podemos pensar en coccidioides, histoplasma, criptococcus, Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, exposición a animales de granja, Coxiella brunetti. Si tuvimos un cuadro de sinusitis, matoiditis, abscesos dentarios, pensar en auneurobios. Y herida penetrante, Pseudomonas Staphylococcus aureus. Bien, se va a caracterizar por una articulación edematosa, dolorosa. Es una evolución aguda que puede evolucionar en 1 a 2 semanas y que presenta fiebre o febrícula. Las localizaciones pueden ser, bueno, como en este caso la rodilla, cadera, hombros, muñeca, tobillos, codos. Esto que vemos acá, que son lesiones pustulosas o como máculas purpúricas, son a causa del gonococo. Entonces, si yo tengo una
articulación inflamada, edematosa, que es monoarticular y además presenta lesiones purpúricas o pustulosas. Y a la artrocentesis me viene un líquido sinovial purulento y es un paciente joven. Voy a sospechar una artritis gonocócica hasta que, se demuestre lo contrario, básicamente. Y es más común en mujeres esto, que por lo general le preguntamos su flujo, viene con un flujo patológico. Además, esta artritis, por ejemplo, pudo ser antes una poliartralgia migratis con tenosinovitis y agregó estas dermatitis. Tenemos que sospechar de gonococo. Bien, ahora tenemos la osteomielitis, que es una infección básicamente del hueso, que se va a caracterizar porque la mayoría de los microorganismos causantes sean cocos gram positivos. Acá en este cuadrito tenemos que en un 56% son cocos gram positivos, después en un 18% es polimicrobiana, en un 14% por bacilos gram negativos, en un 2% por hongos y un 10% en este estudio vino del cultivo negativo. Tenemos los diferentes microorganismos para los diferentes rangos etarios: menores de 3 meses, enterobacterias, el Agalactiae, siempre pensémoslo, Staphylo aureus, de 3 meses a 5 años, aureus y streptococos, más de 5 aureus y streptococo, del grupo A. Adultos, el aureus, herida punzante, pseudomonas, osteomielitis en pie diabéticos, pensemos bacilos gram negativos, pseudomonas o polimicrobianas. Varicela o heridas en el streptopiógenes, recién nacido con patologías complejas, pensemos en cándida, bacilos gram negativos. Bien, ahí tenemos otras entidades. Básicamente por lo que me vi fueron por las guías de la SADI de artritis sépticas y osteomielitis, que están muy buenas, son del año pasado. Si entran a la SADI, a la parte de consensos, van a encontrar un montón. Están muy buenos porque, como dije, tienen la fisiopatología, el tratamiento, el diagnóstico, están muy buenas.